Si ustedes se quedan en este tema, van a aprender muchísimas cosas y se van a cuestionar cosas que estoy casi seguro que no sabían. Pongan atención. Verso 19 dice de Mateo 28. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este versículo en este año 2024, nosotros entendemos de una manera diferente que entendieron los judíos, por lo menos los 11 discípulos que recibieron esta orden cuando estaban con Cristo. Recordemos que Judas ya había muerto, ¿verdad? Y existían hasta ese momento ahí los 11 discípulos. Jesús les dice, vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones. Nosotros en nuestra cosmovisión de hoy entendemos que Jesús les está ordenando que vayan y prediquen el evangelio a todos los países, a toda criatura que se encontrasen en el camino. Pero entiendan que los judíos, los discípulos del Señor, no entendieron de la manera que tú y yo estamos entendiendo. ¿Por qué razón? Te voy a explicar por qué razón no entendieron esto. Porque primeramente tengo que enseñar que en Hechos capítulo 2, si nosotros analizamos Hechos el capítulo 2, vamos a encontrar que se está celebrando allí lo que es la fiesta del Pentecostés, y quiero leer un versículo clave en el versículo 10. Hechos el capítulo 2 dice así el verso 10. Toma mucha nota a lo que voy a decir. Mira lo que dice el verso número 10, porque hay que recordar que se estaba celebrando allí una fiesta que efectivamente era específicamente para los judíos, la fiesta del Shavuot, en nuestro idioma, la fiesta de las semanas, en el idioma griego, la fiesta del Pentecostés. Esta fiesta del Pentecostés, la convocación para ellos solamente era para judíos y para gentiles circuncidados. ¿Quiénes son los gentiles circuncidados? Son los prosélitos. En la Biblia viene a ser prosélito. Cuando tú leas la Biblia y entiendas la palabra prosélito, quiere decir que es un gentil que se ha circuncidado. Por lo tanto, los únicos que están reunidos en Hechos capítulo 2 son dos tipos de personas. Judíos que han nacido por nacionalidad judíos, por descendencia judía, genéticamente judía, y también gentiles que se han allegado al judaísmo y se han circuncidado. La misma ley aplicaba para ambos cuando se trataba de un gentil circuncidado. La misma ley que aplica para el judío, en este caso también aplicaba para el gentil circuncidado. Y el gentil circuncidado celebraba la Pascua, igual que el judío. El gentil circuncidado también celebraba el Pentecostés, igual que el circuncidado, igual que el judío, genuinamente. Entonces yo quiero que entiendan que cuando se predicó el evangelio, en Hechos 2, solo se predicó a judíos y a gentiles circuncidados que ya habían entrado a través de la circuncisión al pueblo judío, por así llamarlo. Ahora, ellos habían sido adaptados ya como judíos propiamente porque habían sido circuncidados. Ahora pongan atención a lo que voy a leer en Hechos capítulo 2, el verso 10, para ver que aunque habían venido de diferentes pueblos, ustedes van a ver que vienen de diferentes pueblos, dice así el verso número 10. Lo voy a leer. Aquí está enumerando varios pueblos, pero dice así el verso número 10. Exactamente dice así. En Frigia y Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Yo quiero que entiendan que los que estaban reunidos ese día en Pentecostés eran judíos venidos de todas partes del mundo, tanto judíos que habían nacido dentro de su genética judía, pero al mismo tiempo tanto prosélitos, quiere decir gentiles que vinieron de otros lados a celebrar la fiesta del Pentecostés. Pero estos gentiles que habían venido eran gentiles circuncidados. Por eso dice la Biblia que eran prosélitos. Recuerda que en Hechos 2 el evangelio no se predicó a gentiles en el sentido estricto de la palabra, sino solo a judíos y a gentiles
circuncidados, o sea, prosélitos ya llegados al pueblo. Sí. Así que cuando nosotros queremos entender el evangelio netamente a los gentiles no circuncidados, eso no existe en Hechos 2. Yo escucho a algunos hermanos que dicen, en Hechos 2 se predicó el evangelio a los romanos, se predicó el evangelio a los gálatas, se predicó el evangelio a todos los que vinieron de Egipto. No. En Hechos 2 no se predicó el evangelio a gentiles no circuncidados, sino a gentiles circuncidados y a judíos también. Por lo cual, Pedro predica en Hechos 2 y empieza a decirles, varones israelitas, varones judíos venidos de todas partes, ¿sí? Su auditorio de Pedro es judío y gentil circuncidado, que ya era parte del pueblo. De tal modo que Pedro no tiene ningún problema predicar a ellos, porque él entendió que él tiene que ir a predicar el evangelio a los judíos en todas las naciones. Él no entendió que hay que predicar a todas las naciones en Mateo 28, 19. Él no entendió como nosotros entendíamos. ¿Qué entendemos nosotros cuando leemos Mateo 28, 19? Entendemos que la orden es de ir a predicar a todas las naciones. Nos vamos a todas las naciones a buscar a las personas. Pero para Pedro, ese mandato no es así. Él no entiende de esa manera. Él entiende que hay que predicar en todas las naciones, pero a los de su raza, a los judíos. Hay que ir a buscar en todas las naciones a los judíos. Eso entiende Pedro. Por eso, para mayor evidencia, yo voy a leer la Biblia cuando la primera vez el evangelio fue predicado a gentiles no circuncidados. Esto aparece por primera vez en el libro de Hechos capítulo 10. Por primera vez en Hechos 10 recién se comienza a predicar el evangelio a la primera familia de gentiles no circuncidados. Antes de Hechos 10 no existe esto. Hechos 10 es a partir del año 34 después de Cristo en adelante. Antes del año 34 no se predicó el evangelio a gentiles no circuncidados. ¿Sí? Ahora, noten el gran problema que va a ser Pedro. Porque Pedro, ¿sí?, se encuentra con un personaje literalmente gentil, en el sentido estricto de la palabra, no circuncidado. Y miren lo que dice Hechos capítulo 10. Acompáñenme a leer Hechos capítulo 10. Pongan atención. Dice así, Hechos 10, verso 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Era romano. Centurión. ¿Qué quiere decir centurión? Es un personaje que está a cargo de 100 soldados. Por eso se le llama centurión. Este personaje llamado Cornelio, tenía 100 soldados romanos bajo su cargo. Si moría uno, él relevaba con otro. Si le faltaba un arma a un soldado, él respondía por 100 soldados. Él era un centurión. ¿Sí? Ahora, dice el verso número 2, ¿cómo era Cornelio? Piadoso, escuchen este término, y temeroso de Dios con toda su casa. Ahora yo voy a ir explicando este texto. La Biblia está diciendo que este personaje llamado Cornelio era temeroso de Dios. Ahora les voy a explicar una cosa muy importante. Para esto tenemos que viajar al primer siglo y decirte qué es un temeroso de Dios. Ahora voy a explicarte lo siguiente. Un temeroso de Dios era un gentil que había abrazado al Dios de Israel, que ya había dejado el politeísmo, que ya no creía en varios dioses, sino que creía en un solo Dios. Era un gentil que había dado un paso a estudiar la religión o las doctrinas, o ¿cómo podemos llamarlo? O el judaísmo, por así llamarlo, vamos a entender. Era un gentil no circuncidado, pero que ya había creído en el Dios de Israel y había dejado sus dioses para servir solamente al Dios de Israel. Pero a pesar de eso, él no era circuncidado porque aún estaba en ese procedimiento de estudiar al Dios de Israel. Había dejado la idolatría
¿sí? Él no podía celebrar algunas ceremonias de los israelitas, como comer la Pascua, ¿sí? Como celebrar el Pentecostés. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que para hacer eso había que estar circuncidados, ¿sí? Pero un temeroso era alguien que ya no creía, había dejado sus dioses naturales de donde él se originó y ahora había creído en el Dios de Israel. Un temeroso es ese. Cuando aquí venga un temeroso, yo les voy a explicar que en el primer siglo había judíos, ¿sí? Que habían nacido judíos, se circuncidaban al octavo día, como dice la ley. Habían los que eran los prosélitos. ¿Quiénes eran los prosélitos? Gentiles que habían creído en el Dios de Israel y además de eso querían guardar todos los mandamientos de Dios y se circuncidaban. Y habían los temerosos. ¿Quiénes son los temerosos? Los que creían en el Dios de Israel, abandonaban a sus dioses, pero todavía no se habían circuncidado, ¿sí? Pero ya temían al Dios de Israel. Y aquí este personaje llamado Cornelio ya es un temeroso de Dios. Ya había despojado sus dioses. Y noten lo que dice el verso número 2, piadoso, temeroso de Dios. Es más, no solo él, sino que toda su casa. Qué interesante esto. Este centurión, este es un hombre romano, que no solamente él era un temeroso de Dios, sino que toda su casa ya había abrazado al Dios de Israel. Aunque no todos se habían circuncidado, ninguno de ellos, pero ya él abrazó lo que es la religión netamente que practicaba el judaísmo de la época del siglo I. Ahora, nota lo que yo voy a ir leyendo, lo que pasa aquí. Cuando nosotros leemos, entendemos más adelante que este personaje llamado Cornelio, que aparte de eso dice la Biblia que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre, de continuo, con frecuencia. Él oraba al Dios de Israel, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por eso les digo, un temeroso es alguien que ya abandonaba sus dioses y ahora se convertía al Dios único de Israel. Dejaba el politeísmo, ¿sí? Y ahora abrazaba el monoteísmo. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no creía en varios dioses, sino solo en uno, en el Dios de Israel. Por lo tanto, él era un hombre misericordioso que con sus donaciones, con sus limosnas, con sus ayudas, hacía muchas obras de bondad. Y dice la Biblia que oraba a Dios siempre. No creo que él solamente, sino también su familia. Era un hombre que se preocupaba muchísimo. Vaya, los cristianos de esta época quisiéramos ser iguales, ¿verdad? No solamente tú, sino también toda tu casa. Porque a veces dentro de la iglesia uno es y la esposa no es. Y los hijos peor, no son temerosos de Dios. Un gentil dando un gran ejemplo aquí, sí, que abrazó al Dios de Israel. Pero sin embargo, la Biblia dice que este tuvo una visión como la hora tercera o la hora novena, si no me recuerdo, del día, hora novena, verso 3, que equivale a las 3 de la tarde, él estaba orando. Y les voy a decir una cosa muy importante. La hora novena, si ustedes analizan, era la hora de la oración que oraban los judíos en el primer siglo. Si ustedes van a Hechos capítulo 2, van a ver en Hechos capítulo 3, va a decir Pedro lo siguiente, escribió Lucas en Hechos capítulo 3, yo lo voy a leer nada más acá, dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. ¿Se dan cuenta que la hora novena era la hora de la oración? Un judío oraba por lo menos 3 veces al día, ¿sí? Pero la hora novena, las 3 de la tarde, efectivamente ellos se arrodillaban y en el templo había una oración en ese momento mientras se quemaba el incienso a esa hora. El incienso se quemaba a las 3 de la tarde, a las 9 de la mañana también, pero a las 3 de la tarde también se quemaba el incienso. Y el incienso, según la Biblia, representa en las oraciones de los santos en el libro de Apocalipsis. Sí, pero a esa hora ustedes van a encontrar en el libro de Lucas 1 también que el sacerdote Zacarías estaba orando o estaba presentando el incienso a la hora novena mientras el pueblo estaba orando. Era la hora de la oración. Así que él, cuando está orando a la hora de la oración, a la hora novena, 3 de la tarde, dice la Biblia que se le aparece un ángel y le dice que mande a llamar, ¿sí?, a Pedro, que estaba allá
en la casa de un curtidor, de un hombre llamado Simón, para que ese Pedro lo explicara a él muchas cosas que él todavía no entendía. ¿Sí? Así que recibiendo esta orden, Cornelio manda hombres para que se comunicasen con Pedro, que vayan hasta Jope y traigan a Pedro de allá. Ahora, mientras esto sucedía, probablemente Pedro, que estaba en un lugar lejano, por lo menos de donde estaba Cornelio, él dice, nosotros si leemos Hechos 10, dice, vamos a leer a partir del verso 11 en adelante, si ustedes lo van a meditar, la Biblia dice que Pedro estaba en la azotea de la casa, era como las 12 del día, él estaba allí, le agarró un hambre y mientras le preparaban algo, él ve una visión. Escuchen lo que dice la visión que él ve, ¿sí? Dice el verso 11, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas bajaba a la tierra, en la cual había de todo animales, cuadrúpedos, terrestres, reptiles, aves del cielo. Y una voz le dijo, Pedro, levántate, mata y come. Esa es la voz que se le dijo. Entonces noten la respuesta de Pedro. Pedro dice, entonces Pedro dijo, Señor, ¿por qué? Ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Ahora, mi pregunta es, ¿cuándo estaba ocurriendo esto? Esto estaba ocurriendo después de la muerte de Cristo. Por lo menos 3 años después que Cristo murió, Pedro ve una visión que un lienzo baja y le dice, Pedro, mata y come. Y Pedro ve que en ese lienzo que baja hay animales que estaban prohibidos para comer, según lo dice el libro de Levítico capítulo 11, que no se debe comer animales que no tengan ciertas características. Entonces Pedro dice, Señor, yo no voy a comer esos animales porque nunca he comido cosa inmunda. Mira, Pedro, que era un preguntón, un discípulo del Mesías, ustedes cuando leen los evangelios van a ver que Pedro bien es un preguntón, él pregunta hasta por las dudas. Él es el primero que pregunta, aunque equivocadamente. Es el primero que pregunta y el primero que se responde. Pedro, después de 3 años y medio, por lo menos, que Jesús ya ha ascendido al cielo, él dice, Señor, yo no puedo comer estos animales porque son inmundos. Y no he comido yo jamás cosa inmunda. ¿Por qué Pedro no había comido animales inmundos? Si supuestamente Cristo murió en la cruz y purificó los animales, porque eso es el argumento que hoy día nos enseñan en muchas denominaciones. Nos dicen, Cristo limpió los animales en la cruz, así que todo hoy se debe de comer, todo es santo, todo es limpio. Pedro, que vio a Jesús morir 3 años atrás, si él hubiera entendido como nosotros, Pedro hubiera dicho, gloria a Dios, baje el lienzo, amén, Señor, ahora yo me empapo con esta comida, gracias Señor, que no sabías el hambre que tenía, que me tomó un hambre terrible, y ahora gracias por la bendición, los animales se purifican con la oración, hubiera dicho Pedro, así que voy a comer de todo. Pedro dice, no, Señor, un momento, no he comido nunca jamás de estos animales, hasta el día de hoy, hasta el sol de ahí, Pedro no había comido, pero Cristo ya murió 3 años atrás. ¿Por qué no comió si Cristo limpió animales? Porque Pedro no es evangélico pentecostal, porque Pedro no es de la cuadrangular, porque Pedro no es del movimiento misionero mundial, porque Pedro no pertenece a las asambleas de Dios, ni a la Dios Amor, porque Pedro no es de la iglesia Agua Viva, Pedro no es de ninguna de esa iglesia. Porque hoy en día nosotros tenemos una cosmovisión diferente de la que Pedro tiene, ¿sí? Pero la voz le dice por segunda vez, ¿sí? Dice así, el verso más adelante, el verso 15, dice, volvió la voz a él la segunda vez. Ahora noten lo que dice esta frase. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿Cómo le dice? Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Ahora, es interesante notar una cosa. Pedro se está perplejo y dice, Dios limpió. ¿Y dónde lo limpió? Porque él no entiende lo que está pasando, porque él no está enterado de eso. Ahora, noten lo que dice el verso 16. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Ahora, pongan atención el verso número 17. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, ahora escuchen, sobre lo que significaba la visión. ¿Sí? Pedro
estaba diciendo, ¿qué significa esta visión? Porque él entendía que esta visión no es algo literal. No es que Dios había purificado animales. Pedro dice, ¿qué significa la visión que estoy viendo? Porque el verso 17 dice, mientras Pedro pensaba en la visión que significaba, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto. Y aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaban por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Mientras Pedro está así, los hombres vienen enviados por Cornelio y le dicen, mira, Cornelio, el centurión, ha recibido una visión y quiere que vayas. Él necesita de tu ayuda. Pedro va, ¿sí? Entiende que hay que ir a una casa, ¿sí? Y él, dice la Biblia en el verso, dice la Biblia en el verso 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Ahora pongan atención. Y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. ¿Nota la importancia de este personaje? Que había convocado a sus amigos íntimos y obviamente su familia estaba allí porque Pedro iba a tener una disertación, porque eso fue lo que se lo mandó el Dios a través de un ángel a Cornelio. Ahora, es interesante notar algo muy interesante, pero dice la Biblia que cuando Pedro salió Cornelio a recibirlo, se postró a sus pies y Pedro le dijo, no, levántate, no puedes hacer eso. Pero lo que más me interesa es el verso 27 y 28. Pongan atención, dice así. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Esto, Pedro entró a la casa de Cornelio y vio que muchos se habían reunido allí. Ahora, noten lo que dice el 28. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse y acercarse a un extranjero. Ahora pongan atención. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre lo llame común o inmundo. ¿Cuándo le mostró Dios que a ningún hombre lo llame común o inmundo? Acá yo quiero parar un momento. Miren, es interesante decirles, si Pedro hubiera entendido en Mateo 28, 19, que él tiene que ir a predicar el evangelio a todas las naciones, él no se hubiera hecho ningún problema de ir a predicarle a Cornelio. Pero él no entendió eso. Él entendió que hay que ir a predicarle el evangelio a todos los judíos en todas las naciones. Porque si él hubiera entendido como tú y como yo, él hubiera llegado a la casa de Cornelio y hubiera dicho, amén, ahora les predico el evangelio a ustedes, reciban al Señor, reciban el Espíritu Santo, reciban el bautismo. No, y Pedro no hizo eso. Él llegó, vio a los gentiles reunidos, no circuncidados, y él dijo, ustedes saben que yo como judío, para mí, sentarme y reunirme con ustedes, para mí, es una abominación. Y ahora él dice, para mí esto es, lo dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me mostró Dios que a ningún hombre lo llame común o inmundo. ¿Dónde le mostró Dios que no le debe llamar a los gentiles común o inmundo? ¿Saben dónde? En el verso número 15. Volvió la voz por segunda vez y le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común, no lo llames tú inmundo, a lienzo. Pero Pedro entiende que Dios no ha purificado animales en la cruz, sino que él entiende que los que fueron purificados y al que no lo debe llamar inmundo es a los gentiles no circuncidados ya, y que ellos deberían recibir la palabra tal y conforme la palabra llegó en el Pentecostés a los judíos circuncidados y a los gentiles circuncidados. Por primera vez se tiene que predicar el evangelio a gentiles no circuncidados y a gente no judía. Y Pedro se le tiene que explicar con una visión, porque Pedro pensaba que hay que predicar el evangelio solamente a
judíos en todas las naciones. Ellos entendían ir y predicar el evangelio a todas las naciones significaba me voy a buscar a todas las naciones, a los de mi raza, a los que nacieron y a los circuncidados. Pero ahora Dios le manda a los gentiles, a Pedro. Pedro inició, él abrió las puertas tanto a los judíos como a los gentiles no circuncidados. Él fue el primero en predicar a ambos grupos. ¿Sí? Y Pedro llega y dice, para mí es un poco complicado. Es más, y cuando él entendió que Dios le había mandado, ordenado que él predicase el evangelio allí, él dice, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, pero sin embargo, la Biblia en el capítulo 10 del libro de Hechos menciona, ¿sí?, que lo habían acompañado hombres que eran judíos. Hombres judíos lo habían acompañado y le dicen le dicen a Pedro que hay algo interesante. Mientras Pedro empieza a explicar a ese grupo sobre el Cristo muerto y resucitado, la Biblia dice que el Espíritu Santo cayó en ese momento sobre los gentiles. Y hay una cosa interesante. Los hombres que habían venido con Pedro, que eran judíos, que habían aceptado al Mesías, se quedaron perplejos que el Espíritu Santo también había caído sobre gentiles. Ellos pensaban que el Espíritu Santo solo iba a caer a judíos, porque le habían leído Joel dice, para vosotros y para vuestros hijos es la promesa, hablando del Espíritu Santo. Y cuando vieron caer sobre los gentiles, se quedaron asombrados y preocupados. ¿Sí? Ahora yo quiero ir terminando este estudio diciéndoles algo muy importante, muy, muy, muy bueno. Pedro ahí dice, ¿quién les puede negar el bautismo a estos que ya recibieron el Espíritu Santo? Y les bautizaron. Si no hubiera sido así, ellos no hubieran sido bautizados. Hay que recordar que en el Pentecostés a los judíos primero fueron creyendo y bautizados y luego vino sobre ellos el Espíritu Santo. Pero en los gentiles ocurre lo diferente. En Hechos 10 ocurre diferente. ¿Qué es? Primero viene el Espíritu Santo y luego fueron bautizados. ¿Saben por qué viene en ese orden? Porque si el Espíritu Santo no hubiera caído primero, no los hubieran bautizado a los gentiles. Y de ahí en adelante, el evangelio a los gentiles es proclamado por otro personaje llamado Pablo. ¿Sí? Saulo de Tarso. Pablo es el encargado de predicar el evangelio. Tenemos este video por una parte 2. Yo quiero parar aquí nomás, no quiero cansarlos. Y es interesante. Que Dios me los bendiga. Nos despedimos ahora y que pasen un bonito sábado y un bonito fin de semana. Dios los bendiga.